Todo el mundo cree que ya conoce esta historia. Probablemente hayas escuchado versiones listas, frases sueltas, explicaciones rápidas, pero la verdad es que casi todo lo que se dice sobre los judíos comienza en el lugar equivocado y termina aún peor. Lo que nadie te dice es que esta es una de las historias más distorsionadas de la humanidad. No por casualidad, no por confusión, sino porque, a lo largo de los siglos, mucha gente se benefició contando solo la mitad de la verdad. Y por eso necesitas prestar atención ahora. Cuando alguien dice los judíos, parece que habla de un grupo único, cerrado, homogéneo, como si todos pensaran igual, como si siempre hubieran sido poderosos, como si su historia fuera lineal. Nada de eso es real. Lo primero que casi nadie explica es simple, pero cambia todo. A los judíos no son solo una religión, tampoco son solo un pueblo, ni solo una cultura. Son todo eso al mismo tiempo. Y esa mezcla creó siglos de confusión, intencional o no. El origen comienza mucho antes de Europa, mucho antes de los bancos, mucho antes de las historias modernas que ya has escuchado. Comienza en el antiguo Medio Oriente, un pueblo pequeño, rodeado de imperios gigantes, intentando sobrevivir sin desaparecer, sin ejército fuerte, sin territorio estable, sin protección. Y aquí surge el primer choque con la narrativa popular. No comenzaron dominando nada, comenzaron huyendo de guerras, de conquistas, de expulsiones. La llamada diáspora no fue una elección estratégica, fue supervivencia. Familias enteras atravesaron desiertos, mares y fronteras hostiles, llevando solo tres cosas en memoria: tradición y miedo a desaparecer. Imagina una familia ficticia, pero basada en miles de historias reales. El apellido cambia para no llamar la atención. El idioma cambia para no morir. La profesión cambia porque casi todas las demás estaban prohibidas. ¿Qué queda? Comercio, estudio, intercambio. No por avaricia, sino porque era el único espacio permitido. Este detalle casi nunca entra en la conversación, y sin él, todo se distorsiona. Pasaron siglos, cayeron imperios, surgieron reinos, y el patrón se repite cuando la sociedad entra en crisis. Alguien debe ser culpado. Alguien visible, alguien diferente, alguien que no tiene ejército para defenderse. Aquí nace uno de los mayores mitos de la historia, la idea de unidad absoluta y poder oculto. En realidad, lo que existía era fragmentación. Judíos pobres, judíos ricos, judíos expulsados, judíos convertidos a la fuerza, judíos en conflicto entre sí. Nada de bloque único, nada de control total, solo adaptación constante. Pero esta adaptación tuvo un costo psicológico enorme en desconfianza, silenci. Comunidades cejados, no por arrogancia, sino por autoprotección. Cuando abrir la puerta significaba un riesgo real de persecución, cerrar se volvió la regla. Y es exactamente en este punto donde mucha gente empieza a equivocarse gravemente en la interpretación, porque lo que parece aislamiento voluntario, en realidad, fue defensa. Lo que parece privilegio histórico fue una excepción estadística en medio de siglos de persecución. Pero esta aún no es la parte más dura de la historia. Lo que viene después involucra manipulación política, crisis económicas y narrativas creadas para justificar lo injustificable. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que muchas cosas que hoy parecen obvias fueron construidas artificialmente. Ahora presta atención, porque aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda para mucha gente. Cada vez que una sociedad colapsa, surge la misma necesidad: encontrar un culpable simple para un problema complejo. Crisis económica, hambre, desempleo, inflación, inestabilidad política. Nada de esto nace de un solo grupo, pero señalar a un grupo específico siempre fue más fácil que asumir errores estructurales. Y así fue como los judíos pasaron, repetidas veces, de minoría tolerada a enemigo conveniente. No porque controlaran todo, sino porque eran visibles, diferentes y muchas veces legalmente impedidos de defenderse. En varios periodos de la historia europea, los judíos no podían poseer tierras, no podían entrar en gremios, no podían ejercer cargos públicos. El abanico de opciones era mínimo, y eso empujó a muchos hacia áreas que nadie más quería
o podía ocupar, en comercio, en préstamos, en intermediación. Años después, estas mismas funciones serían usadas como prueba de algo maligno, una inversión completa de causa y efecto. Poca gente habla de esto, pero durante siglos, la propia Iglesia prohibió a los cristianos cobrar intereses. Alguien debía ocupar ese espacio. Cuando la economía funcionaba, todo iba bien. Cuando la economía colapsaba, el odio necesitaba un blanco, y el blanco ya estaba marcado. Este patrón se repitió tantas veces que se volvió casi automático. Expulsiones masivas, confiscación de bienes, conversiones forzadas, pogroms. Cada crisis dejaba una nueva cicatriz, y cada cicatriz aumentaba la desconfianza mutua entre judíos y el resto de la sociedad. Ahora llegamos al punto donde casi todo el mundo se pierde, porque cuando la historia entra en el mundo moderno, las emociones se intensifican, las opiniones se vuelven más duras y la comprensión se vuelve más superficial. Después de la mayor tragedia del siglo XX, el mundo intentó dar una respuesta rápida a un dolor imposible de organizar. Una respuesta política a un trauma humano profundo. Y fue en ese momento cuando muchas cosas empezaron a mezclarse de forma irresponsable. Judíos, judaísmo, decisiones de Estado, gobiernos, guerras, intereses geopolíticos. Todo puesto en el mismo paquete. Como si una persona común, viviendo su vida, cargara automáticamente con la culpa o el poder de decisiones que nunca controló. Este error mantiene el ciclo vivo hasta hoy. Criticar gobiernos no es criticar a un pueblo. Cuestionar políticas no es atacar una historia entera. Pero cuando esa línea se borra, las narrativas antiguas vuelven con fuerza total, recicladas, modernizadas y difundidas a una velocidad absurda. Y aquí va una verdad incómoda. A mucha gente hoy repite discursos que nacieron en contextos de odio sin darse cuenta. Frases hechas en generalizaciones fáciles, ideas que parecen críticas, pero solo repiten el mismo patrón de siempre. El patrón de simplificar lo complejo. El patrón de buscar villanos únicos. El patrón de transformar personas reales en símbolos abstractos. Cuando miras la historia completa, sin cortes selectivos, percibes algo que desarma muchas certezas. Al pueblo judío nunca fue un bloque monolítico de poder. Fue, en la mayor parte del tiempo, un grupo intentando no desaparecer, intentando adaptarse, intentando sobrevivir en sistemas que cambiaban las reglas todo el tiempo. Eso no hace a nadie intocable, no borra errores, no resuelve conflictos reales, pero destruye la mentira central que sostiene tantas narrativas tóxicas. La mentira de que existe un control oculto, continuo, coherente y eterno. Lo que existió fue memoria en trauma en estrategia de supervivencia, educación como escudo, comunidad como refugio, e individuos que prosperaron, como en cualquier grupo humano. Transformar excepciones en reglas siempre fue el truco, y aquí está el punto final que casi nadie te entrega de forma honesta cuando aceptas historias mal contadas. No te vuelves más crítico, te vuelves predecible, y las personas predecibles son fáciles de manipular. Entender esta historia no es elegir un bando, es salir del piloto automático, es dejar de repetir narrativas prefabricadas que no te hacen pensar, solo reaccionar. Si ignoras esto, continúas atrapado en el mismo ciclo que la historia ya mostró dónde termina. Pero si lo entiendes, aunque sea incómodo, ganas algo raro hoy y en lucidez. Y la lucidez siempre fue peligrosa para quienes viven de la simplificación. Si este video te hizo ver algo que nadie te había contado antes, suscríbete al canal ahora. Aquí no encuentras versiones fáciles de la historia. Aquí encuentras hechos, revelaciones y reflexiones que van más allá de lo que enseñan los libros o las redes sociales. Porque la verdadera historia nunca es la más ruidosa, es la que sigue en pie cuando el ruido termina.